Probablemente has escuchado muchas veces sobre la escalada bélica en Oriente Medio, sobre ataques, bloqueos y tensión internacional. Pero lo que la élite y los noticieros están ignorando en este preciso momento te va a helar la sangre. No te voy a hablar de tácticas militares ni de petróleo. Te voy a hablar de lo que apareció en los cielos de Irán justo antes de que cayeran las bombas. Algo que fue predicho con una exactitud aterradora. Hoy vamos a entender el misterio más grande y silenciado del conflicto actual. Vamos a analizar cómo un simple contratista de Carolina del Norte predijo el ataque a Irán meses antes de que ocurriera, detallando fenómenos anómalos que ya han sido grabados en video. Vas a descubrir por qué la CIA y el Pentágono están obsesionados con este hombre y por qué el 20 de marzo de 2026 podría marcar un evento que cambie la historia de la humanidad para siempre. Te pido sensatez y mente abierta, porque lo que vas a escuchar desafía toda lógica. Para entender esto, primero hay que aclarar algo básico sobre la situación actual, los hechos inmutables. El mundo entero está observando cómo el panorama geopolítico cambia hora tras hora. Estados Unidos e Israel han lanzado ataques contra Irán, resultando en la caída del líder supremo Ali Khamenei. En respuesta, Irán ha desencadenado ataques indiscriminados por todo Oriente Medio. Qatar, Kuwait, Bahrein, Tel Aviv, Jerusalén, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania, Irak, e incluso golpeando intereses en Europa como Chipre. Han cerrado el estrecho de Hormuz, una arteria vital por donde fluye el 20% del petróleo hacia Europa, agravando una crisis global sin precedentes. Estos son los hechos fríos, la guerra cruda. Pero en medio del caos, de la niebla de la guerra y de la desinformación masiva, están ocurriendo eventos que no encajan en ningún análisis militar. Eventos que nos obligan a mirar hacia arriba. Aquí es donde empieza lo verdaderamente extraño. En medio del fuego cruzado y las alertas antiaéreas, comenzaron a surgir reportes desde Irán, concretamente desde las zonas de Isfahán y Natanz, lugares críticos. Testigos e imágenes comenzaron a mostrar algo que no eran misiles, ni drones, ni aviones de combate. Eran orbes de luz, esferas luminosas flotando estáticas en el cielo, a plena luz del día, sin emitir sonido y sin moverse a pesar del caos a su alrededor. En la era de la inteligencia artificial y las noticias falsas, es fácil descartar un video borroso. A mí mismo me han colado información falsa y es nuestro deber ser escépticos. Podrían ser bengalas, ilusiones ópticas o simple propaganda generada por computadora. Pero el problema no son solo los videos. El problema es que la aparición exacta de estos orbes en este momento exacto y en este lugar exacto ya estaba escrita. Alguien sabía que iban a aparecer. Y esto nos lleva a un personaje que a primera vista parece no encajar en este rompecabezas geopolítico, Chris Bledsoe, un contratista de Carolina del Norte que lleva años estudiando y experimentando fenómenos anómalos. En 2023, Bledsoe publicó un libro relatando una experiencia que le cambió la vida. Contó cómo, estando con sus hijos, vio surgir del agua un orbe de luz que lo guió hasta un bosque. De ese orbe, afirma, emergió una figura femenina que desde entonces se manifiesta en sus sueños, dándole información. Algunos investigadores comparan esta entidad con las apariciones de la Virgen de Fátima. Suena a la típica historia de contacto que podrías ignorar, hasta que llegamos a junio de 2025. En una entrevista grabada y documentada con el respetado periodista Ross Coulthart, Chris Bledsoe dijo algo muy específico. Textualmente, advirtió que a principios de 2026 se desataría un conflicto mayor involucrando a Estados Unidos, Israel e Irán, y añadió un detalle crucial. Dijo que durante ese ataque aparecerían orbes luminosos en el cielo, y de repente llega 2026. El ataque ocurre, y los orbes de Isfahán y Natanz llenan las redes sociales. ¿Coincidencia monumental? ¿Una predicción afortunada basada en análisis político? Es posible. Yo solo soy una correa de transmisión compartiendo hechos registrados, pero las fechas y los detalles coinciden de una manera que incomoda. Pero lo verdaderamente importante no es la profecía en sí, es quién está prestando atención a esta profecía. Si Chris Bledsoe fuera
era solo un hombre confundido con exceso de imaginación, sus historias quedarían relegadas a foros de internet oscuros. Sin embargo, no es así. Bledsoe ha sido investigado, seguido y mencionado por figuras clave de las agencias de inteligencia más herméticas del mundo. Estamos hablando de la CIA, la NASA y el Pentágono. Nombres específicos como Jim Semivan, ex oficial de operaciones clandestinas de la CIA, y Tim Taylor, un ingeniero aeroespacial vinculado al gobierno, han estudiado sus declaraciones de cerca. Yo me pregunto, ¿qué demonios hace la CIA, la NASA y el Pentágono invirtiendo tiempo y recursos en un contratista que afirma hablar con una dama de luz sobre orbes y guerras? Si es un charlatán, lo ignoran. Si están ahí, es porque Bledsoe representa algo que ellos no pueden explicar, o peor aún, algo que ellos ya saben que es real, pero no pueden controlar. Este es el punto de inflexión. La presencia de la inteligencia militar valida el misterio. Ya no estamos hablando de cuentos de fogata, estamos hablando de seguridad nacional. Y aquí llegamos a la parte más escalofriante de toda esta historia. Bledsoe afirma que la entidad no solo le dio la fecha del inicio del conflicto, sino que le marcó un punto de clímax astronómico y temporal, un evento que ocurriría en medio de este caos geopolítico. Según la información que afirma haber recibido, la fecha clave es el 20 de marzo de 2026, coincidiendo con la época de Pascua. El mensaje exacto, registrado mucho antes de que cayera la primera bomba, dice así: cuando la estrella roja y Regulus estén en el horizonte, frente a la mirada de la Esfinge, antes de la luz del día, un nuevo comienzo llegará a la humanidad. La estrella roja podría ser Marte, o quizás nuestro propio Sol teñido por el amanecer o por el polvo de la guerra. Regulus es una de las estrellas más brillantes. La alineación sugiere un evento cósmico o una revelación masiva justo en el pico de este conflicto. ¿Es una fecha literal? ¿Es una metáfora? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las potencias mundiales parecen tener una fijación extraña con la astrología y la numerología. Por ejemplo, la orden de ataque inicial dada por Donald Trump ocurrió el 28 de febrero, coincidiendo exactamente con una rarísima alineación de 6 planetas en nuestro sistema solar. ¿Es una táctica militar basada en la superstición de la élite o hay algo más profundo dictando el ritmo de esta guerra? Ocurre tantas veces que resulta sumamente sospechoso. Después de revisar todo esto, la conclusión a la que llegamos nos sitúa al borde de un abismo. Estamos en medio de un conflicto que amenaza con incendiar el mundo entero. Las noticias nos bombardean con cifras de bajas, movimientos de tropas y crisis petroleras. Pero más allá del teatro geopolítico humano, algo nos está vigilando. La aparición de los orbes en zonas de alto conflicto nuclear y militar en Irán no es un fenómeno nuevo. Los ovnis han aparecido históricamente durante la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam y sobre silos nucleares durante la Guerra Fría. Lo que es nuevo es que alguien, un civil ordinario, sabía exactamente cuándo y dónde iban a aparecer. Y las agencias de inteligencia lo saben. Los hechos inmutables son estos. Chris Bledsoe avisó en junio de 2025 que atacarían a Irán a principios de 2026 y que los orbes aparecerían. Y así ha sido. El próximo hecho inmutable está fechado para el 20 de marzo. ¿Un nuevo comienzo para la humanidad? ¿Significa eso la paz forzada por una intervención externa o la destrucción total antes de un renacimiento? Esto no significa que debas creer ciegamente en apariciones místicas o en fechas exactas del fin del mundo, pero sí nos obliga a replantearnos la verdadera naturaleza de estos conflictos. Mientras nosotros miramos los mapas y las trincheras, hay una narrativa mucho más vasta, mucho más antigua y mucho más extraña desarrollándose sobre nuestras cabezas. El fenómeno ovni no es un tema de entretenimiento, es un factor activo en la geopolítica mundial. Las potencias lo saben, lo estudian en secreto y le temen. La próxima vez que leas las noticias sobre la guerra en Oriente Medio, no mires solo las declaraciones de los políticos. Busca lo que no te están diciendo. Busca los orbes en el fondo de las grabaciones. Si este tema te dejó pensando y quieres que sigamos investigando los misterios que se ocultan detrás de los titulares de la guerra, aquí en el canal seguiremos la pista.
Mantén la sensatez y los ojos bien abiertos. Nos vemos pronto.